Hello, bienvenidos a Catarsis. Qué padre estar aquí otra vez. Muy emocionada, muy contenta. Iván, ¿cómo estás? Bien, si vieron la mesita que tenemos, va a estar bueno el podcast el día de hoy. Siempre tenemos una tragazón en la mesa. Sí. Y ahorita el cafecito, pancito, la nochecita está rica. Al rato nos vamos a echar unos tamalitos, así es que va a estar bueno. No, cuando nos vean con unos kilos extra, no se pregunten por qué. Pero todo en pro de los podcasts. Sí, claro. Hoy el tema va a estar bueno, sí. Va a estar rico. Hoy es sugerencia de uno de nuestra tribu que así nos pidió frases de papás. Va con dedicatoria especial. Así es. Y de hecho, también muchas de lo que vamos a mencionar ahorita es aportado por él. Así que acompáñenos. Vamos a darle bienvenidos. Esto es Catarsis, segunda temporada. Iván, pues bueno, aquí complaciendo también a la comunidad porque para eso estamos también. Y aparte que nos han sugerido 2-3 temas como muy interesantes, muy cómodos, porque creo que todos hemos vivido, por ejemplo, en este caso, frases de papás, ¿no? Es como todos hemos escuchado 1001 frases que parece que traen copy-paste de los papás, ¿no? Yo creo que hay un manual, ¿no? De madres neuróticas o padres neuróticos. Sí. Yo siento que sí. Yo creo que sin que nos pusiéramos de acuerdo, si ahorita analizáramos, bueno, que lo vamos a hacer, frases de los padres, yo creo que tanto tus padres como los míos nos dijeron ciertas frases que son como del colectivo popular de madres neuróticas, posesivas y dramáticas en la educación de los hijos. Y papás controladores. Ah, sí, también. Entonces, estas frases son como parte del colectivo, son parte de la memoria colectiva. Y entonces, tanto a ustedes como a nosotros nos educaron con estas frases. Espero se puedan identificar con algunas. Si no decimos algunas que ustedes les dijeron, manden un mensajito y compártanosla. Pero también vamos a analizar cuál es el impacto que puede tener este tipo de frases en la calidad de vida de los hijos. Y como lo que lleva detrás una frase, ¿no? Porque te la dicen tanto que llega un punto en el que sí te merma y sí tiene un impacto generalmente no positivo en tu vida, ¿no? De que te hacen sentir un pendejo y entonces creces y te sientes un pendejo. O sea, esa es la verdad. Claro. ¿No? Y que después venimos nosotros, que fuimos hijos, a ser padres, ¿y qué crees? Replicamos. Replicamos las mismas frases. Pero hay una condición, o sea, muchos papás que son nuevos o que van a ser papás siempre dicen algo. Yo jamás haré con mis hijos lo que mis padres hicieron conmigo. Claro. Y lo terminas replicando, hasta neurotizando de más al final, porque le agregas de tu cosecha. Claro. Entonces, vamos a analizar un poquito este contexto. Digo, y está padre porque al final, cuando nos llegó la sugerencia, la verdad es que nos quedamos pensando y dijimos, bueno, realmente sí recibimos infinidad de frases durante toda nuestra vida. Ajá. Tanto como hijos y después como padres decimos la misma infinidad de frases, ¿no? Y pues al final soltamos los mismos fregadazos con los hijos, a pesar de que en algún momento, y yo sí fui de esas que dijo, yo jamás voy a ser como fueron mis padres conmigo. Y ojo, no porque hayan sido unos malditos y unos malvados, claro que no, tuvieron cosas muy buenas también, pero claro que traen una enseñanza pues un poco rígida y con frases que ellos también repitieron de sus padres. Claro. Y que pues obviamente vienen y replican con nosotros, ¿no? Entonces vamos a plantear algo. Tus papás obviamente van a transmitir su experiencia de vida así como la aprendieron y te la van a resumir en frases. Al final, claro. O en canción o en refranes, porque también está la otra, ¿no? Educamos con refranes. Entonces, que quede claro que detrás de estos mensajes hay muy buenas intenciones. El problema es el mensaje. Y no vamos a recurrir al fondo es forma, ¿ok? Entonces que quede claro. Ya lo entendí. Perfecto. Abrazos, ya está educada en ese sentido. Entonces, estas frases son con las que nos han educado. Y algo que me gustaría empezar diciendo es algo que leí el otro día, que decía, los padres te van a transmitir sus mejores deseos, pero lo van a hacer por medio de temores. Entonces, en lugar de impulsarte al sueño, al deseo, te van a dar una frase con la intención de que te vaya bien, pero al final de cuentas es una frase que te pone en una situación negativa, como por ejemplo, y ahorita vamos a empezar, pero nada más quiero poner un poquito de contexto, esta de, si te caes, vas a ver cómo te va a ir. Si te caes, yo te pongo el otro para que llores por exacto, entonces ya está la condicionante, obviamente yo quiero que no te caigas. Claro. Pero el mensaje es, si te caes,
¿ok? Y entonces, y además está la amenaza. Sí, ahora por miedo no te quieres ni tropezar, ¿no? Y bueno, ya entraremos en algún momento en el tema del inconsciente y por lo tanto me voy a terminar cayendo. Ahorita vamos a analizar por qué, pero es muy importante que a veces mandamos el mensaje, pero no claro, y lo mandamos totalmente distorsionado. Obviamente, detrás de todo lo que los padres nos enseñan, hay una buena intención. Claro, el problema es la forma en la que lo hacen. La forma es la que, el fondo está bien, la forma es la que no termina funcionando por cómo se lleva. Te lo mencionaba ahorita, estábamos preparando el tema, una de las condiciones que tiene el inconsciente es que él no entiende que es broma, él no entiende que es una frase, él no entiende que es una situación que te están previniendo. Él va a realizar la acción. Si te dicen te vas a caer, pues el inconsciente entiende que te vas a caer y te caes. No porque le quieras dar la razón a la madre, sino porque el inconsciente es obediente. Sí, lo entiende como una orden. Punto. ¿No? Ahí hay PNL que establece que el no y que no sé qué tanto rollo, pero aquí es más específicamente el inconsciente tiende a vivir la orden. Por eso es muy importante qué tipo de órdenes le damos a los hijos. Normalmente en nuestra idiosincrasia todas las frases tienden a ser negativas por la forma en la que se manda el mensaje. Quiero que te vaya bien, pero en lugar de decirte que te vaya bien, dices ten cuidado. Sí, claro. Lo común, entonces, si quiero que te vaya bien, ¿por qué no nomás me lo dices? Que te vaya bien, Ajá. ¿sí? Pero me tienes que dar y ten cuidado y fíjate por favor y no le vayas a hablar extraños. Y todas las negativas, la intención es cuídate, pero me generas temores. Así es. Sí, y vamos a analizar un poquito como qué hay detrás de esas frases, qué genera en los hijos esas frases, qué impacto tiene en la vida de los hijos las frases que decimos, porque ahora yo soy también mamá. O sea, creo que tengo un poquito más de cuidado con lo que digo, pero están programadas en mí, o sea, realmente cuando la cacho a veces ya la dije. Claro. O sea, es como de, ay, maldita sea, o sea, ya dije la frase, ¿no? Ok, bueno, entonces, sin que tu mamá o mi mamá se pusieran de acuerdo, y ahorita que estábamos desarrollando el tema, coincidíamos en que hay frases que dicen las mamás y no sé si se pasan el manual o cualquier cosa, pero terminan educándonos con frases. Ay, ya sé, yo amo la de, y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? ¡Ay! Todas las mamás hemos dicho eso, todas, o sea, yo no conozco una que no haya dicho esa frase. Y no hay un manual, pero al final de cuentas se transmite la información. Entonces, decidimos armar esto a petición de, ya lo comentamos, de una persona, pero también nos gustaría hablar un poquito del impacto que estas frases pueden llegar a tener, cómo pueden condicionar la vida de un hijo. Algo que yo he visto mucho en terapia es, a pesar de que puedas ser un adulto responsable, trabajador, independiente, con tu propia familia, con situaciones completamente ajenas a tu familia, hay algo que nunca te vas a poder quitar, que es la condición de hijo. Claro. Y a ti y a mí nos ha pasado que tengamos la edad que tengamos, nuestros padres siguen pensando que tienen derecho de meterse en nuestras decisiones, o en nuestro estilo de vida, o en la forma en la que decidimos vivir. Uh-huh. Y siguen con nuestras frases. Pero ¿qué educación fue la que yo te di para que tú vivieras eso? Etc. Entonces, si no hay esa línea, entonces nosotros como adultos tendemos a ponernos en posición de hijos cuando estamos con nuestros padres. Uh-huh. Y nuestros padres nos siguen reeducando con esas frases. Uh-huh. Es importantísimo que nosotros como hijos les enseñemos a nuestros padres a vernos como adultos. Uh-huh. Porque si no nos van a seguir tratando como niños. Y te ha pasado, si no es que de la gente que nos está escuchando, ¿cuántas veces papá o mamá nos regañan enfrente de los hijos? Sí, y entonces los hijos a nivel inconsciente terminan viendo al padre como un hermano. Ajá. Porque se rompe completamente toda la jerarquía. Así es. Entonces hasta te restan autoridad. Ay, no le pegues a mi niño. Ajá, claro. Y tú debes, a ver, tu niño era yo. Exacto. Entonces, y los hijos se vuelven hasta cierto punto convenencieros. Sí, totalmente, eso sí me ha tocado. O sea, y es como de bueno, ya, solo hablamos después tú y yo, ma. O sea, ya, por favor, ¿no? Es aquí mando yo, porfis. No, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo sí lo he tenido que hablar con mis hijas, que claro que mis papás en algún momento me han llamado la atención delante de mis hijas, por X o manga, y es como con mis hijas desde, a ver, ellos lo hacen porque estoy en su casa y ahí ya están sus reglas. Uh-huh. Cuando esté yo en mi casa con ustedes, ahí son mis reglas. Uh-huh. Y en casa de mis papás yo soy hija y ustedes son nietas.
Por eso si me han regañado es porque yo ahí estoy cumpliendo mi papel de hija. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que les quede claro y después no vengan a brincar las trancas de este lado, ¿verdad? Te voy a casar con tu mamá. Entonces, pero sí he tenido como que marcar esas diferencias porque claro que mis papás nunca van a dejar de ser papás conmigo. Y pues sí han hecho como evidenciándome en, ay, tú hacías eso también. Y peor, ¿no? Ay, tú me contestabas peor que lo que te contesta Natalia a ti. Y es eso, ¿no? ¿De qué te asombras? Así como que, ¿y de qué te asustas? Si eras peor. Y yo, vale, chingada. ¿No? Y Ya delante de Natalia, como que puta yo así de madre. ching, ya no tengo jerarquía. Ya sé. Y sí se pierde un poco, ¿eh? Sí, claro, porque No, te sí. ventilan. Total. Pero este tema a mí en lo particular me gusta mucho y te lo vuelvo a repetir porque en terapia lo he visto y es uno de los ejercicios que hago. Sacar estas frases que pueden decir papá o mamá. Entonces, muchas de estas frases, por hacer un resumen, pueden ir al intelecto, pueden ir a las emociones. Es más, hay frases de vida que pueden impedir tu capacidad para disfrutar la vida. Hay frases de papá o de mamá. ¿Cómo cuál? Aviéntate una. Aguántame. Entonces, pero también hay frases de papá y mamá que pueden impedir que ocupes tu lugar en la vida. ¿Sí? Una muy sencilla. Mamá, yo voy a ser rockero cuando sea grande. O el papá o la mamá, no, ay, hijo, qué rockero, esos güeyes se mueren de hambre, tú vas a ser doctor. Entonces, el hecho de que no me permitas ni soñar en lo que yo quisiera hacer de grande y me obligues a pensar en lo que me conviene ser de grande, eso ya es una especie como de castramiento hacia el placer, el gozo y el disfrute. Wow. ¿Sí? Entonces, que quede claro que el mensaje está bien, porque queremos ver a los hijos bien y felices y económicamente estables. Y realizados. Exacto, ¿no? Pero ¿a través de qué? De lo que tú quieres imponer o desde lo que tú piensas que está bien o que está mal. Exacto. O desde lo que el hijo desea para sí mismo. Y entonces ya hay un bloqueo, ya hay una incapacidad que le estás creando para poder tomar sus decisiones hacia el futuro. Así y entonces generas un compromiso que si no me dedico a lo que la misma familia se ha dedicado, que todos somos abogados o todos somos contadores o todos tenemos una misma profesión, yo soy desleal. Y eso es algo súper común. ¿Cuántos papás, otra frase que dicen, hasta que termines tu carrera podrás hacer lo que quieras? Uh-huh. Yo quiero un título en esta casa. Cuando hablamos el podcast pasado de deudas, entonces ¿cuántos hijos no pueden decirle a sus papás, ya terminé, aquí está tu título, bye, ahí te ves? Sí, o cuando cuando toda la familia se ha dedicado a un empleo, que cosa que quiero aclarar, no tiene nada de malo, pero que viene a lo mejor un hijo decir, yo quiero poner mi propio negocio, y no, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Te ver mal. Exacto, o sea, ¿por qué no te vas a algo seguro? Que lo que entendemos es no quieren que el hijo pase una preocupación, pero ya lo empiezas a castrar desde ahí, o sea, imagínate. O sea, oye, yo no encajo a lo mejor en el molde de un empleo, no porque tenga algo de malo, sino porque no encaja con mi personalidad o no encaja con lo que yo quiero de mi vida. Y hay frases así como que te vas a morir de hambre, ¿no? ¿De qué piensas vivir? Ten algo seguro, ¿no? Claro, ¿sabes qué eso que estás diciendo? A muchos hijos, ojo, porque esto lo he visto mucho en consulta, a muchos hijos puede generarles frustración igual a ansiedad. Eso que tú estás comentando es tan impresionante como la carga que sienten los hijos de cumplir los sueños de los padres o de vivir bajo los principios que los padres enseñaron para que te vaya bien, para que seas feliz, para que seas alguien en la vida. Genera una presión en los hijos encabronadísima. Y no sabes hoy en día cuántos jóvenes están lidiando con unas depresiones y unas ansiedades súper cabroncísimas porque quieren resultados muy rápidos. Entonces quieren triunfar y ahorita tienen muchos casos en los cuales chavos que a sus 20 años ya quieren encontrar la felicidad y el éxito y el amor y el dinero y dices, güey, espérate, tienes 20 años, no chingues, aguántate tantito, todo tiene un proceso, pero lo quieren tan rápido y sobre todo, y lo hemos platicado tú y yo fuera de esto, sin esfuerzo. O sea, lo quieren rápido y sin esfuerzo. Eso genera mucha frustración, porque a la larga los putazos de la vida, la experiencia que tienes que ir adquiriendo, la paciencia para ciertas cosas, eso no te lo va a enseñar nadie más que la misma práctica. Claro. Y entonces se están volviendo demasiado impacientes. Papás que quieren que los hijos sean perfectos, que hagan bien las cosas, que no fracasen, que sean felices. Puta, y genera una presión en los hijos impresionante. Claro, ahorita dijiste una frase que dije, eso también lo deberíamos decir. Dijiste, para que seas alguien en la vida. Yo siempre me pregunté, ¿qué es ser alguien? O sea, de verdad, o sea, en mi cabecita lo que yo decía, ¿qué significa ser alguien en la vida?
sea, ¿qué hace alguien en la vida? Era como que me quedaba muy ambiguo, pero siempre la escuchaba. Estudia para que seas alguien en la vida. Trabaja para que seas alguien en la vida. Y yo decía, ¿y qué hace alguien en la vida? Ok. O sea, que hay un caminito estructurado que tengo que seguir a fuerza para ser alguien en la vida. Y era como que mi cabecita no lo alcanzaba a embonar. Hasta la fecha, creo que todavía no sé decir qué es ser alguien en la vida. Hay un libro que es de Michel Domit que se llama Ser, Hacer y Tener. Está basado mucho en el temblor del 85 y está muy buena la introducción. Y él explica que en estas tres áreas existenciales, ser, hacer y tener, entonces primero tenemos que ser, después tenemos que hacer y al final tenemos que tener. Uh-huh. ¿Cuál es uno de los problemas que he observado mucho en la forma en la que los padres educan a los hijos? Es, tú tienes que ser buen hijo, esencia, pero el ser buen hijo es, haz lo que yo te digo. Claro. ¿Sí? Entonces, sé buen hermano, sé buen hijo, sé buen alumno, sé buen compañero, saca buenas calificaciones, consigue un buen trabajo, saca buenas notas, consíguete un buen hombre, eso como lo escucho, o una buena mujer. No sé a qué se refieren con buena físicamente, buena mentalmente, buena en qué sentido. Económicamente. Exacto, y entonces forma tu familia, edúcalos bien y ya podrás ser feliz. Sí, es como una maldita lista del supermercado. Lo hablamos en uno de los podcasts. Y entonces cuando logres hacer todo eso y puedas tener esos resultados, dinero, un buen trabajo, entonces podrás ser feliz. Y entonces ya encontrarás tu ser. El problema de esto es que nuestra cultura todavía tienen 50 años, 60 años y todavía no saben ni quién chingados son. Ese es el gran problema. A diferencia de otro tipo de culturas, que primero trabajo la esencia, trabajo el ser. Y luego ya no tienes tanto dificultad para hacer. Entonces porque buscamos... empieza a haber congruencia, lo que hablábamos en algún momento en otros Todo podcasts. lo que hago es un reflejo de mi ser, más no estoy haciendo para buscar mi ser. Ese creo que es uno de los graves errores que muchos papás llegan a cometer. Entonces tú tienes que buscar quién eres. No, yo tengo que enseñarte a sacar tu esencia, tu verdadero ser, para que a través de lo que hagas manifiestes este ser. Y entonces ya no tengas estos conflictos existenciales. Claro. Porque la gran mayoría de las personas tiene todas estas broncas emocionales porque está buscando quién ser a través de lo que hace. Y el problema no eres lo que haces, el problema es que eres lo que haces, debe de ser una extensión de ti. No buscarte a ti a través de lo que haces. Ese es un pequeño error. Entonces, en lugar de que los padres tú ya eres alguien, estudies o no estudies, hagas lo que hagas, te portes bien, te portes mal, me hagas caso, no me hagas caso, tú ya eres alguien. Exacto. Eso lo vas a definir tú conforme vayas tomando tus decisiones. Tienes toda la libertad de elegir qué quieres ser. Ya sabemos quién quieres ser, qué quieres ser, eso es otro asunto. ¿Sí? O qué quieres hacer. Exacto. Entonces, un trabajo, una actividad, pero que vaya en la misma línea. No sé si tú sabías, pero estuve investigando el otro día, pero para que una persona encuentre su vocación, se hace en la secundaria. ¿Sí? Y si nos vamos un poquito más, hasta en primaria. No hasta la universidad, que elige una carrera. Generalmente es cuando... Sí, elegimos una carrera por vocación financiera, no por vocación personal. ¿Y cuántos profesionistas no conocemos que ya son alguien, o sea, un licenciado, eso es ya ser alguien, pero sin ninguna actividad que potencie su ser? Claro. Yo creo que ahí es parte de... Entonces, yo creo que sería para muchos papás es hacer, tener y luego ser. Yo creo que tendríamos que buscar ser, potencio el ser, luego buscamos el hacer y al final tendrás que tener. Sí, porque ya el tener sería una consecuencia de todo lo que has trabajado. Y parece que en nuestra cultura el tener es lo que te va a definir. Si tienes una buena casa, una buena cuenta de banco, ya eres doctor, alguien. Si eres... De hecho, escúchalos. ¿A qué te dedicas? Yo soy doctor. No eres doctor. Tú estudiaste medicina. No es tu esencia. Estudiaste una vocación. Pero en mi vocación está ayudar a la gente. Eso es parte de tu esencia, parte de tu servicio. Que la mejor forma de expresarlo es a través de la medicina. Ok. Y justo, porque obviamente hicimos nuestras encuestas de las frases. Sí, ¿verdad? pedimos ayuda. Y mencionaban justo de esto del tema de la estudiada, ¿no? Decía, en esta casa no quiero burros, ¿no? O sea, como, ¿qué? Si no estudio, ¿qué? Pero ¿a qué me refiero con burro? O sea, no quiero un burro, ¿a qué me refiero con eso? Fíjate que ahorita me estás haciendo recordar una historia. Hace mucho tiempo estaba dando un taller acerca de sueños y proactividad.
y una señora lleva un niño. Pasan algunas semanas y me dice, mi hijo ya no quiere estudiar por tu culpa. Y dije, chica, yo ¿cómo? ¿Por qué no quiere? Platica que de lo que estábamos hablando de proactividad, toma de decisiones, el niño la captó. Te estoy hablando de un niño de 7, 8 años. Y entonces él dice que un día se levanta y dice, yo ya no quiero estudiar. Yo voy a abrir un puesto de jugos. Le digo, y en lugar de me dice, yo me enojé mucho, le dije que tenía que estudiar. Dije, ¿le preguntaste por qué un puesto de jugos? Porque dijo, te pudo haber dicho tacos. Dice, es que tenemos un pariente que es juguero y que nada más trabaja hasta las 2, 3 de la tarde y económicamente le va súper bien. A diferencia de su padre que trabaja todo el día y andamos escarbando el dinero. Dije, entonces hay una buena intención detrás del sueño, ¿sí? Dice, para que tú ya no trabajes, me va súper bien. Yo le dije, no. Dije, entonces, ¿por qué no ocupas el sueño de tu hijo para inculcarle el amor por el estudio? Porque muchos padres obligan a estudiar, no inculcan el amor por el estudio. Me dice, ¿cómo? Hazle preguntas. Oye, hijo, ¿a cuánto vas a cobrar el jugo de naranja? ¿Cuántas naranjas necesitas para hacer 1 litro? Tararata. Y empezó a hacer y entonces el niño se queda, ay, mamá, sí necesito aprender matemáticas, ¿verdad? Sí, mijo. Y le regaló un libro de jugos, dice, para que aprendas lo que puedas hacer. Dice, ay, pero no sé leer. Por eso es importante que estudies. Claro. Sí, entonces fue fomentando a través del sueño el hábito del estudio. Pasaron los años y de repente me dice la señora, yo ya no me tengo que preocupar. Y es dueño de Jumex, ¿no? No sé. no llegué a tanto de esa historia. Pero a lo que voy, me dio un resultado y me dice, me gusta porque no me tengo que preocupar de que haga sus cosas. Porque él es responsable de eso. Porque le emociona. Y sí abrió su puestito de jugos. Dice, y entonces lo trabaja los sábados, fue el convenio al que llegamos, empieza a ahorrar su lana. Dice, pero yo ya no me tengo que preocupar. Él se sienta, hace su tarea solito, se pone a leer y dice, mami, ¿me ayudas con esto? Y voy despertándole el deseo por estudiar. No lo obligo a estudiar. ¿Sí? ¿Cuántas personas no conocemos que después de terminar la carrera cierran todos los libros y a chingar a su madre el estudio? Sí. Y no vuelven a agarrar, no se vuelven ni a actualizar. Claro. Y quedan obsoletos. Exacto. Enfadados. Pero porque es algo que yo no quiero hacer. Sí, entonces, en lugar de potenciar el ser, obligamos a buscar la felicidad a través de las acciones. ¿Sí? Entonces, hicimos un repertorio de frases. Así es. Quien se identifique con estas que vamos a decir, no se preocupen, a ustedes y a nosotros nos educaron con las mismas. Igual podríamos ir diciendo un par de frases y que nos ayudemos aquí a decir como qué trasfondo tiene unas frases tan comunes, ¿no? Pero recalcamos, todo esto que papá y mamá dicen es por amor, con amor. El problema es el mensaje, porque te están transmitiendo su experiencia como neurosis. Obviamente ellos quieren que no te vaya bien, pero no saben cómo dar un mensaje. Claro. Así es que, a ver, échale, de las que tienes ahí, ¿cuáles son? De las más comunes, porque soy tu padre, o porque soy tu madre, ¿no? O sea, esa es tipiquísima. Todos los días la digo. Ahí hay chiste local, pero bueno, a ver, pero ¿por qué crees que una mamá aplique esa frase? Porque sí. Porque es su madre. Porque soy su madre. Ok. Nomás por eso. Yo en lo particular creo que eso es después de que no tienes argumentos. Y debatíamos un poquito acerca de esto. Eso el soy tu madre es para marcar una jerarquía, que quede claro. Y sí, respeto el que seas mi madre. Yo, y te lo he platicado a ti, yo considero que hay reglas con los hijos que no se deben de negociar. ¿Sí? O sea, ahí se aplica porque soy tu madre. Sí, claro, y porque vives en mi casa y porque todavía no eres una persona autosuficiente. Ajá. Cuando podamos estar al mismo nivel, entonces podemos debatir o si quieres hasta negociar. Claro. Pero hay cosas a las que no tienes derecho a decir que no. Ajá. ¿Sí? Como por ejemplo, tu recámara. Ok, es tu recámara. Por lo tanto, es tu obligación y va implícita que mínimo tiendas tu cama, acomodes tu ropa, sacudas, limpies, y no es cuando tú quieras. Tiene que haber horarios, tiene que haber reglas. Pero y si no quiero, pues no es de que quieras, mi amor. Es mi casa y vives aquí. Y viene la otra frase, cuando vivas solo harás lo que quieras. Hagas lo que tú quieras. Mientras estés aquí, sí, pero entonces negociamos. Hay reglas que sí se pueden negociar, hay otras que no se deben de negociar, porque es parte de forjar carácter, es parte de forjar disciplina, es parte de forjar orden, y además aprender a negociar. Hay reglas que sí se pueden negociar, otras que no. Más bien serían acuerdos, reglas implícitas o reglas
como lo que dices, responsabilidades dentro de, a lo mejor no son negociables. Y en lo demás se pueden llegar a acuerdos. Claro, por ejemplo, algo que hablamos tú y yo, o sea, es tu responsabilidad tener sustento en la casa, y eso es aunque no quieras. Sí, claro. Y puedes decir no, también tendrías todo tu derecho y puedes hacer que te valga madres. Pero había una serie de consecuencias, consecuencias que tendrían que ser tuyas al final de cuentas. Y que después vendría la culpa. Exactamente, y lo mismo viene para este lado, o sea, por el hecho de que eres mi hija, hay responsabilidades implícitas que no se negocian, ¿sí? Entonces, hoy con esta época ¿cómo le llaman? De la generación cristal, donde ya no les puedes decir nada porque se encabronan los muchachos, se enojan, y lo peor del caso es que se creen con más autoridad que los padres. Y entonces ya retan a los padres. Y no sé qué, y no me tienes consideración, y me tienes de tu criado, y también hay frases de hijos, después haríamos unas frases de hijos. Sí, esa estaría buena para replicar, pero aquí a lo que voy, eso es ya un efecto de una situación, ¿ok? No es el problema real. Porque si estás hablando ya de un adolescente con ese tipo de frases, eso ya es un efecto de un problema mayor. Sí, tendremos que ver qué pasó en la infancia, etc., cuál es la historia del niño, por qué debate, etc. Pero hay reglas que no se deben de negociar. Hoy a los niños, ¿cómo los callan? Celular, tablet, Netflix, videos, películas. Y no es nada personal. No es nada personal. Pero con eso hoy se está educando. O sea, ¿quieres que el niño se calle? Dale el celular. ¿Quién está educando a quién entonces? Ya sé. ¿Quién está forjando el carácter de quién? A ver, ahí va otra frase. Cuando tú vas... Yo ya ay, me sacó, me encanta. Termínala. Cuando tú ya vas, yo ya vengo de regreso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que hay papás que se ven hasta más filosóficos y más intensos y hasta dicen, y yo ya di 2 vueltas. Ajá. Perro. O sea, saliste, de pendejo, no te chingón. Que quede claro, sí podemos... Esta frase... Es como, a mí no me vas a ver la cara de pendejo, o sea, claro. Literal. Que sí, muchos hijos se quieren pasar de listos con los papás. Y creo que hoy que tú ya tienes hijos, puedes como entender mucho esa situación. Ya te la quieren aplicar los hijos y dices, güey, no te va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque yo lo hice. No me puedes mentir en lo que yo me volví un experto para mentir. Entre gitanos no nos demos la mano. Yo creo que es parte de, o sea, güey, ¿para qué me quieres ver la cara? ¿Me explico? ¿Por qué me quieres ver la cara ante esta situación? Entonces, sí, literalmente cuando tú ya vas, yo ya vengo de regreso. Entonces, creo que lo mejor sería ser más directo, pero aquí tendremos que abrir los canales de comunicación con los hijos. Entonces, prefiero que me digas qué onda y no que me estés viendo la cara de pendejo. Se te nota, hijo. Y además somos medio güeyes para mentir. Eso sí. O sea, pero si no hay que... Yo considero mucho que hay que respetar la jerarquía de un padre. Te guste o no, tiene jerarquía y tiene experiencia. Y algo que me encantó, una frase que me decían unos amigos una vez, decía, te platico mis errores para que los evites, y te platico mis experiencias para que los superes, pero somos familia, y entre familia no nos vamos a chingar. Esa frase yo creo que me encanta. Entonces te platico mi experiencia, no para que te burles de mí, sino para que tú puedas prevenir cosas. Pero además te platico mis éxitos por si quieres inspirarte a lograrlos o superarme, chingón, guau, felicidades. Y en lo que yo te pueda servir, genial. Pero no me veas la cara de güey. Porque hay hijos que se creen más chichos que los papás. Claro. Y bueno, hay papás que dejan. Creo que todos pasamos por una edad de la aborrecencia. Preadolescencia. Que nos sentimos bien pinches chingones, ¿no? O sea, también hay que reconocer que pasamos por una edad bien pendeja en el sentido de sentirnos invencibles, todos poderosos y la fregada, y es una etapa, ¿no? Y hasta nos llegamos a sentir ofendidos con sus reglas, con sus normas, nos llegamos a sentir superiores, ¿sí? Hasta como, ay, ¿qué va a saber este güey? Yo pobre debería, viejo, ajá, pobre viejo. Yo me organizo mejor que ella, ¿sí? Ajá. O yo invertiría mejor. Y pues dices, güey, no sabes ni ganar ni un peso, no mames, ¿cómo vas a invertir Oye, ahorita mejor? que hablas del dinero, una frase súper común, yo creo que hemos escuchado todos, que es, el dinero no se da en los árboles, chíngale, ¿no? Y yo, ¿y el de Jumex cómo gana? O sea, perdón. O ¿tú crees que soy banco? ¿No? Okay. Cuando le pedías dinero a tus papás, ¿tú crees que soy un banco que cago dinero? Ah, ¿no? ¿No? No sé si por lo que tú haces y por lo que yo hemos estudiado, además porque lo hemos platicado en varias ocasiones, yo creo que desde ahí empezaría parte de la educación financiera hacia los hijos. Es cuántos hijos piden algo sin que se lo hayan ganado.
uno de los podcasts hablábamos de lo que realmente un padre tiene que hacer con un hijo, que son sus obligaciones. Pero en realidad hay cosas que ya no son como parte de, y que sí podrías como pedir que te lo ganes. Como por ejemplo a lo mejor un Xbox, una consola, un viaje o algo que va fuera de todo lo que yo hago por ti. Ok, ¿qué vas a hacer para ganártelo? ¿Qué vas a hacer o cómo vas a contribuir para que esto se te pueda dar? ¿A cuántos hijos no les permitimos o no les desarrollamos la facultad para que ellos mismos hagan algo por lo que quieren? Y se los damos súper facilísimo. Ok, Iván, y ahorita mencionabas esto de pues ganarse las cosas, pero ¿qué impacto tiene en los hijos el que un papá te diga, no cago dinero, crees que soy un pinche banco? O sea, porque al final eso sí debe de tener un impacto en la vida del hijo cuando crece y ahora hay que salir a buscar la papa. ¿Sí te ha pasado que de repente cuando vas a tomar ciertas decisiones, estas frases aparecen en tu cabecita? Totalmente. Y temas de dinero, temas de hijos, temas de pareja, y aparecen y esas te limitan. O te cuestionan, o te frenan. Entonces, mucho de lo que hemos hablado es desde lo que el inconsciente percibe y cómo percibe estas frases. Exacto. Decíamos al principio, para nosotros como hijos estas frases son ley, son verdad, porque la dicen los papás. No juzgamos, no analizamos, no cuestionamos, simplemente son verdad, porque lo están diciendo ellos. Claro. Y decíamos también, los papás van a transmitir a través de frases sus deseos, pero lo van a hacer por medio de temores. Uh-huh. Entonces, esto respecto al dinero, muchas veces estas frases a nosotros como hijos nos limitan mucho en lograr nuestra capacidad financiera o simplemente generar dinero. El inconsciente percibes, ok, si papá dijo, ¿tú crees que cago dinero? Si yo no me esfuerzo como mis padres se esforzaron, entonces yo no puedo ganar dinero. Exacto. Si no sufro como ellos sufrieron, yo no soy digno. Ya metemos una palabra de dignidad. Entonces, si yo no pago el precio como ellos lo pagaron, entonces yo no merezco. Y eso va a dificultar mucho que un hijo pueda mejorar su calidad financiera, o que pueda encontrar un buen trabajo, o que sea reconocido. Ahorita tengo un caso, ahorita que estamos hablando de esto, está bien interesante, porque tengo una amiga que es mi clienta, pero es mi amiga, y la ascendieron de puesto. Y está toda encabronada. Dice, me encantó, perdón si me estás escuchando, sabes que hablo de ti. Y me dice, es que estoy muy molesta. Me dice, me obligaron a crecer. Palabras más, palabras menos. O sea, me sacaron de mi zona de confort. Está enojada y etc. Le dieron, creo que una gerencia, una dirección, algo así. Más dinero y menos. Más responsabilidad. Exacto, sí. Pero al final de cuentas está perradísima. Entonces me busca porque esto le está sucediendo y empezamos a analizar el tema, además de lo que tenía que hacer laboralmente, pero encontramos algo. El papá tampoco fue reconocido profesionalmente. El abuelo de línea paterna tampoco fue reconocido profesionalmente. De repente me manda un mensaje, me dice, ya entendí. ¿Qué pasó? Me dice, estoy viviendo la misma sensación que mi papá vivió. Entonces, el que me lo hayan dado a mí, el que yo haya crecido, siento que no me lo merezco. Válgame. Y es una forma de honrar a los padres. Es bien curioso porque lo entendió, hicimos un ejercicio y empezó a modificar. Y empezó a adaptarse y empezaron los reconocimientos de, ay, te vemos diferente, ahí estás con otra actitud. Entonces dice, wow, qué importante es darnos cuenta de cuántas veces no crecemos hasta por lealtad a nuestros padres. Y hasta que nos vaya mal profesionalmente por lo que tú me dijiste. Sí, claro, que no se dijo con una mala intención, volvemos a lo mismo, pero al final está programado en ti y cuando aparecen las circunstancias o los eventos para que surjan, te sale un miedo y esa vocecita, como dices, de no, es que no nos merecemos esto. Ajá. O no, pero ¿por qué tú sí? ¿No? Imagínate, pero hay una frase que a mí se me hace como muy fuerte, de me debes la vida. Ay, que de hecho va ligado con lo que hablamos en el podcast pasado, sí, antepasado. El pasado de hijos deudores. Ajá. El pasado. Qué fuerte frase, Iván, que te diga un papá, me debes la vida. Puta, ¿cuándo saldas eso, para empezar? Y en segunda, ¿qué impacto tiene que le digas eso a tus hijos? ¿A ti te la dijeron? Creo que sí. Creo que sí. No quiero asegurar nada, pero... Ok, a mí sí me la llegaron a decir varias veces. Además por el mensaje que mi madre me grababa de decir que yo soy el hijo que la va a sacar adelante. Eso genera unas deudas
si no escucharon el podcast de hijos deudores, está interesante. Entonces, eso genera un compromiso moral. Y si hablamos de esta parte en la cual tú me debes la vida, entonces, ¿en qué momento puedo yo cometer mis errores? ¿En qué momento yo tendría, y tú lo dijiste muy bien, a cuánto ascendería la deuda que tengo nada más porque me diste la vida? Uh-huh. Y que muchos hijos pueden argumentar esta parte de sí, pero yo no pedí nacer. Y queda como una especie de rebeldía, pero al final de cuentas está en ti esa programación. Claro. Y tarde o temprano vas a tener que pagar esa deuda. ¿Qué impacto tiene que te digan eso? O sea, ¿cómo te afecta? Poca felicidad. No puedes elegir una pareja a menos que la autoricen tus papás. No puedes elegir una carrera a menos que tus papás determinen. No puedes encontrar un trabajo a menos que sea el del agrado de tus padres. No puedes vivir una vida a menos que sea del agrado de tus padres. Y buscamos mucho la aprobación porque te lo debo. Y una forma de decir, voy bien, es si estoy haciéndolo bien para honrar que me diste la vida, es viviendo mi vida bajo tus expectativas. Wow. ¿Cuántos hijos no viven? Es más, ¿cuántos hijos no pueden ni ser? Es más, me voy a plantear así, ¿cuántos hijos no se pueden ni salir de la casa de sus papás? Porque sienten hasta que los van a abandonar. O los van a dejar solos. Y ellos se sienten como parte muy importante del amor y la autoestima de los padres. Entonces, genial que me diste la vida. Y entonces lo hablábamos en el podcast pasado. ¿Y cuánto va a ascender mi deuda? Está cañón. ¿Cuándo termino de pagarte? ¿Cuál es el precio? Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Todo el impacto que generan frases que si no se dicen con una mala intención, lo cual me queda claro, te joden la puta existencia. O sea, te van filtrando. Ahora, hay una que de hecho nos la dijo la persona que nos solicitó el podcast, que es: primero tuviste madre. Suponiendo que se refiere a cuando tienes una pareja. A ver, pero ¿esa aplica en hijos o en hijas? Bueno, él es hijo. Ajá. Y se la dice su mamá. Primero Bien. Tuviste madre. Yo como hombre, y eso porque te digo que cuando yo tuve mi primera novia, que fue formal, y que mi mamá se enteró porque hubo una situación ahí y salió a la luz que ella era mi novia, mi mamá dijo enfrente de ella y de su familia: ya te sabrás limpiar la cola solo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo estaba así de... ¿Y sabes qué es lo mejor del caso? Tenía 21 o 22 años. Y lo dijo mi madre. Y yo así de... Madre, me sentía avergonzado, me sentía humillado. Después entendí por qué empecé a aumentar de peso. O sea, pero esa jerarquía que la madre marca es impresionante. A los hijos, y es lo curioso, porque le vas a tener una lealtad a tu madre, aún así, tú ya seas un hombre adulto. Vas a tener hasta que avisar dónde andas, con quién andas, aunque ya no vivas con ella, para que no se preocupe, para que no se angustie, para que no esté martirizada. Y tenemos esta imagen de mamá a las 12 de la noche en un sillón rezando un rosario. O sea, y esa imagen es angustiante para muchos hijos. ¿Por qué razón? Porque primero tuve madre. Y me debo a esa madre, y me debo a esa lealtad a mi madre. Y tú eliges mi pareja y volvemos como a lo mismo de yo te di la vida. Es muy parecida. No manches. Puta, es un castramiento de la vida impresionante. Y te lo digo yo porque viví con una mamá así. Hasta que tuve que romper ese cordón umbilical que me ataba a mi mamá. Pero era castrante mi sacrosanta madre. Y con esa frase me humilló bien cabrón. Qué impresión. ¿Y qué impacto tiene ese hecho? ¿Cómo se transporta en otros aspectos de tu vida? Me hiciste recordar cosas de esa frase. No manches, es que está cabrón. Genial. Y aparte, fíjate, hay una frase que de esa sí me acuerdo mucho que nos decían: cuando tengas tus hijos, hablamos. Ok, yo no tengo hijos. O sea que, si no hubiera tenido hijos, ¿nunca hablamos o qué? Pero, ¿a qué crees que se refiere con eso? Pues de que ya entenderás como todo lo que hemos hecho contigo cuando tengas tus hijos, ¿no? ¿Y si pasa o no? En algunas cosas sí, claro. Okay. O sea, entiendes como algunas cosas que dices, sí, el miedo a lo mejor de que salgan y cosas así. Digo, todavía no estoy en esa faceta de que mis hijas salgan sin mí, pero llegará, estoy consciente. Pero sí a lo mejor el tener reglas en casa, que se cumplan las reglas, que haya un orden, porque en algún momento pues que yo fui hija, pues obviamente también imponía o en mi rebeldía hacía muchas cosas en contra de. Entonces era de, ya tendrás tus hijos, ya tendrás los tuyos y hablamos. Y era como, la chingada, ¿no? Pero ahorita que los tengo digo, ay, bueno, sí podemos hablar.
El otro día leí a una autora especialista en la adolescencia y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, la adolescencia es una etapa donde los hijos ponen a prueba a los padres con lo mismo que educaron. Entonces, esa rebeldía a la que haces mención es, en realidad te voy a poner a prueba con lo que tú me enseñaste. Y vamos a definir si me amas por lo que soy o me amas por lo que hago. ¿Sí? Entonces, en esta situación de los hijos yo creo que tratan de enseñarnos que necesitamos experiencia, pero eso genera culpa. Exacto. Genera un remordimiento impresionante en los hijos, porque siento que no valoro lo que tú me estás dando. Siento que no, y eso puede generar humillación, hasta una sobrecompensación. Puedo decir, sí soy tan culero, o sea, sí soy malo. O sea, ¿qué está pasando conmigo que mi madre me está diciendo este tipo de frases? O sea, ¿en qué me equivoqué? Y cuestionas, y esto puede generar una desvalorización, ¿eh? Total. Muy o cuando profunda. te dicen, ¿tú qué vas a saber de la vida? Ay, ese está hermoso. O sea, eso es, tú eres un pendejo y yo soy un brillante, un genio. Es como, ¿y tú qué sabías a mi edad de la vida? ¿Te ha pasado que de repente dices, ay, cuánta razón tenía mi madre? Ay, sacrosanta madre. Esa frase que tú sabes, tú que sabes de la vida, lo que tú me has enseñado. Obviamente no le podemos responder así a los papás, estaríamos un chingadazo. dientes, ¿verdad? Entonces, pero en lugar de guiarte, te amenazan. Te generan ese temor hacia equivocarte. Entonces, tú ya vas a vivir tu vida sabiendo que la vas a cagar de antemano, porque claro. Tú que sabes de la vida. Exacto. Y entonces ya te predispones y entonces te vuelven inseguro. Inútil, te vuelven un inútil. No, más que inútil, yo llamaría inseguridad. Y eso va a generar una inutilidad, pero es inseguridad tuya. Por esta frase no la voy a cagar, porque yo qué sé. Y te hacen ver como un estúpido, como un idiota. Yo a muchos papás les digo, por favor, no traten a su hijo como imbécil. Por favor. ¿Por qué? Porque tiene 40, o sea... Está por retirarse. Sí, pero Écheme por la favor, mano. o sea, no sé de la vida, enséñame en lugar de amenazarme, pero tampoco podemos pedir este tipo de cosas si no hay jerarquía. No, y que también si ellos no saben cómo enseñarte, está Es muy que cabrón. yo creo que es parte del problema, a lo mejor no nos dan un poquito de contexto, pero es desde su perspectiva sí saben, y Claro. ellos son unos sabios. Exacto. Y el problema que nosotros tenemos como hijos es que por el simple hecho de ser nuestros padres, saben. Ujú. Y lo que te dicen es es verdad. Ajá. Y de ahí nace la frase, si la verdad en la que crees no te da la felicidad que quieres, Tu verdad, no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque es su verdad. Ahora ya sonamos a New York. Porque es su verdad. Su verdad. Tú haciéndola tu verdad. Claro. Que tanto eso va a compaginar con tu forma de ver las cosas, con tu experiencia de vida, y va a ser cortocircuito. Claro. No, está cabrón. Ahora, fíjate, hay otra frase que aquí que nos dijeron que... No sé si ya la platicamos, el de mientras vivas en esta casa seguirás mis reglas. ¿Ya lo hablamos? ¿Ok? Lo mencionábamos creo que al principio. Ok. O una Es que son tantas que ya hemos nos olvidamos. escuchado de... Aquí me tienen como su pendeja cocinándoles y me agradecen. Ok. Eso es chantaje total. Podemos unir esas frases a yo te di la vida, a no me valoran. O sea, al final es hacernos sentir culpables. Sí, pero con la intención de que valoremos. Ese es el real mensaje. O sea, valora la putiza que me estoy metiendo. El problema es que te lo hago dramático. Llega un momento en el cual hasta nosotros, ay, ya chole. Sí, ya va a empezar. Exacto, ¿no? ya está, no sabemos lo que va a decir. Pero al final de cuentas sí toca huesito. Sí, o el día que me muera me van a valorar. Esa me encantaba como le decía a mi mamá, cuando me muera, me van a valorar. Claro. Y hasta ahorita no la hemos valorado. Bendito Dios, sigue Sí, viva. gracias, mamita, ¿verdad? estás viva, entonces esperemos. No, es cierto, mamá. Yo creo que no escuché, pero esas son frases que dice. Claro. Y entonces, esto mismo yo creo que en nuestra cultura, por eso somos un país de obesidad. Escuchen el podcast de humillación. Entonces, estas madres que tienden a chantajear con el amor, porque cocinar es un acto de amor. Claro, sí. Pues función materna al final de... Sí, no que eso hagan las mujeres, no, es una función materna al final de cuentas. Y es una forma en la cual yo te expreso mi amor. Exacto. El mensaje es no estás valorando el esfuerzo que yo hago. Ujú. Pero en lugar de decírtelo, te chantajeo con eso. Claro. Otra que me encanta es, ¿cuántos niños quisieran comerse lo que ustedes no están ¿Cuántos comiendo? niños muriéndose de hambre? Ajá. ¿Y tú? Y eso genera culpa. Claro.
O sea, así como que, no mames, si soy malo, ¿no? Me lo tengo Sí, que comer. yo ahora, o sea, y si me lo como, los niños de África ya no van a morir. No sé si has visto personas que aunque ya no quieran se tienden a terminar la comida. Ay, yo era de esas. Y eso es por ese tipo de frases. Yo era de esas. Y me enseñaste a comer hasta donde yo estuviera satisfecha. No llena, satisfecha. Son dos cosas. Y eso es por ese tipo de manipulaciones. Sí, o esta me encanta. Donde si tú eres madre y eres entregada a los hijos, porque mamás dicen, cuando tienes hijos, te consagras a ellos. Dios bendito. Este es bien común de, ya, olvídate de ser mujer, de salir, de disfrutar, de, Ay, ya no. conságrate a tus hijos, porque ya eres madre. Y entonces, no sé si has visto casos en los cuales hay mujeres que hasta si no comparten con sus hijos sus pequeños placeres, pueden sentirse hasta culpables. Sí, de que no comparto lo que mencionas un día del gansito y la. Ándale, O sea, eso. así. O sea, ay, yo aquí comiendo y mis hijos. Ajá. Sí, o de que le vas a dar la mordida al taco sin tus hijos y. Y si se están muriendo de Ajá, hambre. esa culpabilidad no permite disfrutar. Es más, hay personas que sin que tengan hijos y se van de vacaciones, ay, yo aquí divirtiendo a mis papás. Me hubiera traído a mis Ay, papás. ajá. Yo sé que va a ser un pinche infierno, pero ay, me los hubiera traído. Claro. Y entonces te los llevas y no mames, los hubiera dejado. Entonces, esa contradicción en la que entramos los hijos es por ese tipo de frases. Ojo, hay frases que bloquean la capacidad para gozar y para divertirse. Por ejemplo, una de las más usadas para hacer un castramiento de la felicidad o del gozo es virgen hasta el matrimonio. Esa frasecita es... Te hace un castramiento de tu sexualidad, pero impresionante. Y hablamos en uno de los podcasts que no me refiero a coito, me refiero a disfrute. ¿Cuántos papás no dejan a sus hijos disfrutar? Hijo de su pinche madre. Y entonces estas frases donde, mujer una sola vez en la vida, nadie te va a tomar en cuenta. Los hombres nada más buscan eso. Provoca sentimientos de culpabilidad en la primera acción sexual de una mujer. Uh-huh. Yo sí manejo esta broma. Están haciendo el sexo y la mujer, en lugar de estar disfrutando, está pensando en su madre. Sí. Ay, mi madre me viera. Soy una sucia. Exacto, y genera humillación, y genera culpabilidad, y genera un sinfín de cosas. Que quede claro, se trabaja la moral, pero terminas bloqueando la capacidad sexual creativa de las personas. Estas mamás chantajistas, tú divirtiéndote, y yo aquí, esperándote sufriendo. Como tu pendeja. ¿Sí? En un Capaz. manojo de nervios. Eso, tú te dices, güey, ya no van a salir. Genera culpa, genera un resentimiento profundo hacia la madre, genera un chantaje, hasta cierto punto, ya me voy porque ya me empezaba a chingar. Ay, perdón. Ves el celular y 20 llamadas de tu madre, ¿no? Ni llegues. En esta casa no es hotel. Ajá, hay reglas. ¿No? Si vienes vas a quedarte afuera. Una vez me la aplicó mi mamá y yo hacía afuera de mi casa y eran las 10 de la noche. Ay. Oye, pero qué fuerte es eso, porque, como dices, no hay un disfrute de nada de lo que puedes hacer, porque en primera sabes que te la van a hacer de pedo, y en segunda sabes que viene un drama infinito, ¿no? Y aplicamos nosotros como hijos una frase: más vale pedir perdón que pedir perdón. Ya sabes que te vas a aventar el chantaje. Pues eso ya ya que lo vale sabes. la pena, ¿no? Sí, el problema es que para tu inconsciente esa frase está, como es tan repetitiva en tu vida, se vuelve a tomar como verdad. Y genera culpa. Tarde o temprano va a generar culpa, te guste o no te guste. Y otra de las cosas que hacemos como hijos es tratar de compensar. Bueno, ya hablaremos de frases de hijos. De hijos hacia los padres. Y acciones que así hacemos nada más como hijos. Entramos en tema. Sí, digo, podría abrirse de ahí un nuevo podcast. Digo, es que la verdad son muchas frases. Ahorita tratamos de tocar como las más todavía hay más, ¿no? Pues, bueno, habíamos como de... Mira cómo me tienes cuando sales. Es tu cruz. Es tu cruz. La vida cállate. Es un vía crucis. Ya cállate. Cuando estás peleando con tus hijos y ¡ya cállate! Y ¿Ya están sequitos o me los chingo a los dos? Esa también. O cuando te dicen, cállate, contéstame pues, ¿qué hiciste? Madre, o sea, o me callo o te contesto. O sea, ¿qué chingados quieres que haga? Esa donde en casa están, siéntate, cabrón, no estás quieto, vamos a la calle, apúrate. Eso es una contradicción. Generas una nube mental en mi cabeza donde dices, ok, si me muevo me chingas, ahora me estás chingando porque no me muevo. Hay una frase de mi abuela que es súper conocida en la familia. Ok. Que si le contestabas, bueno, sus hijos, les decía, huéleme, pendejo, soy tu madre. Y yo, ¡a la chingada! Se enojó la abuela, ¿no? Respeta la jerarquía, cabrón. Respeta a tu madre.
¿Estás consciente que vivimos más que en un patriarcado, en un matriarcado? Sí, yo creo que sí. ¿Estás consciente que sí es un matriarcado en el que vivimos? Voy a dar un dato. ¿Sabías que como hijos somos más propensos a obedecer la voz de mamá? Pues es la que hemos traído desde todo lo de... Por eso, esto es una recomendación para las madres que nos están escuchando. Si tú das una recomendación en negativo, tu hijo va a tender a hacerla, a ejecutarla. No te caigas, no te vayas a caer. Exacto. Entonces, ojo, si tú al hijo le estás diciendo, es un pendejo, ay, tú no sabes hacer nada bien. Obviamente le estás diciendo que aprenda a hacer las cosas. Claro. El inconsciente de ese hijo va a entender en su vida adulta que para que tú lo ames y lo veas, tiene que ser un pendejo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que él no quiera, va terminando haciendo cosas para terminar como un pendejo ante tus ojos. Porque inconscientemente entendió que esa es la forma en la que lo vas a amar. Y que le das atención. Exacto, exacto. Entonces, yo me voy a convertir en lo que mi madre me decía. Aguas con eso. Si mamá siempre te dijo, eres una pinche rebelde, por más que quieras ubicarte, vas a terminar siendo una rebelde. Porque esa es la forma en la que tu inconsciente percibió que mamá te va a amar. Y que me hacen caso. Exacto. Me ponen atención. Exacto. O sea, hago las cosas bien, no lo notan, pero nomás hacía algo en contra. Exacto. Eso lo dejo así como entre paréntesis. Hay un ejercicio para modificar toda esa información, pero no nos da tiempo de decirlo. Esto abre a 1000 podcasts más. La verdad es que gracias por la sugerencia a la persona. Quien no la dio. Sí. Digo, es una persona que nos escucha bastante seguido y se lo agradecemos porque nos hizo caer en cuenta que sí, hay demasiadas frases muy comunes entre papás, aunque no se conozcan. Como decimos, es algo ya social, es algo colectivo, cultural, es algo que ya traemos y que todo el mundo lo hemos dicho en algún momento. Y aunque lo hayamos dicho, yo no voy a ser como mis padres, terminamos diciendo las mismas pinches frases. Son modelos. O sea, eso es una realidad. Son tus primeros referentes. Así Aunque no quieras, lo vas a hacer. Entonces, digo, a mí me gustó mucho y más como en el enfoque en el que le dimos de qué impacto tienen esas frases en los hijos, porque al final sí entorpecen nuestra vida de manera inconsciente, queda claro. Y queda claro que no lo hacen con una mala intención, pero al decirse en negativo, se graba en negativo y por lo tanto lo replicas en negativo. Así es. Es ahí donde está el problema. Y entonces nosotros como hijos tenemos la tendencia a hacer viva la información que nos dieron. Y como nos educaron con toda esta información, esa información sigue latente en nosotros. Así es. Ese es el problema. Qué impresión. Pues Iván, qué placer hablar de esto. Siempre nos quedamos cortos. Y sugiéranos más temas, la verdad es que traen un repertorio muy interesante como comunidad, así que háganos llegar sus sugerencias y con gusto las vamos a estar compartiendo. Claro que sí, coméntenos un poquito ¿Qué frases les decían? Sí. Yo creo que nos quedamos ni en un 5% de toda la formación de frases que nos dan los padres. Así es, pues bienvenidas todas esas frases, compártanos qué les han dicho sus papás. ¿Qué han dicho ustedes como papás? Luego, ¿te parece que hagamos uno de pedir permisos que contrarresten esas frases? Sí, me parece bien. Va. Para irnos liberando de toda esta programación. Sí, porque sí se puede. No estamos destinados al fracaso. Está bien. Iván, pues un placer como siempre. Muchísimas gracias. Perfectísimo, cuídense mucho, ya saben, denle like, suscríbanse al canal y escúchenos por nuestras redes. Así es. Pues chao. Bye.